formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Damos por formulada la pregunta. Muchas gracias, señor Campo Fernández. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas, señor Campos. Pues a corto plazo la Consejería de Fomento no tiene previsto el encargo de inversión en materia de renovación de firme de la S14 porque, como bien conocen ustedes, no está contemplada esta actuación específicamente dentro de la Ley de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito. Más allá, obviamente, de las labores que de conservación básica pueden tener que llevarse a cabo en lo que queda de año y que serán acometidas previsiblemente con medios propios a través de nuestras brigadas de conservación. Como también seguro que conoce el señor diputado, en el documento de diagnóstico y actuaciones en materia de mantenimiento y conservación de carreteras para los próximos años que ha diseñado el Principado de Asturias, sí está contemplada la actuación de reposición del pavimento de la carretera entre Grandas de Salime y Puente del Infierno y, lógicamente, en ese marco pues pretendemos acometer las labores de renovación de pavimento y de actuaciones sobre el drenaje subterráneo que también el firme de la misma necesita. Gracias, señora consejera. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Campo Fernández. Perdón. Señora consejera, efectivamente conozco su famoso pseudoplan de carreteras, puesto que un plan en sí mismo no es, puesto que ni refiere inversiones concretas, ni habla de fechas, ni de plazos, ni nada de nada. Pero, verdad, si le formulo esta pregunta es por el trazo que trae la susodicha carretera en sí. Y me remito al pleno de fecha 27 de febrero de 2012 en Allande, en el cual su grupo municipal en Allande, el equipo de gobierno socialista, presentó al Pleno no una ni dos, sino 3 o 4 mociones que, por cierto, no se encontraban a disposición de los concejales. Se lo digo porque yo era portavoz por aquel entonces en Allande. No estaban, una vez convocado el Pleno, no se encontraban en la carpetilla del Pleno, carecían de firma y yo mismo solicité la retirada de las mismas porque no fueron ni votadas de urgencia ni mucho menos, careciendo más que dudosamente de cualquier legalidad. Pero fíjese, por aquel entonces gobernaba Foro en el Principado y la verdad que, claro, la boca se le había hecho un fraile. Decía que pedía solicitar al Gobierno de Asturias el urgente acondicionamiento de la carretera de la red regional entre el Puente del Infierno y Grandas de Salime, denominada AS14. Y dice con la reposición integral de su pavimento. Por eso me extrañaba que ahora que tienen ustedes ocasión de hacerlo desde el Gobierno regional vayan a renunciar a una iniciativa tan buena, o parecía serlo, y por cierto les apoyó por aquel entonces el Partido Popular, que también después aquí en sede parlamentaria formuló alguna que otra preguntilla oral al respecto de esa carretera. Es decir, aquello que ustedes solicitaban siendo oposición, apoyados por el Partido Popular, ahora que son gobierno y tienen ocasión de hacerlo, se esfumó y lo sustituyen ustedes por actuaciones sobre 3,9 kilómetros de un total de 58 kilómetros con el que cuenta esta carretera, que han sido realizadas en el entorno de la capital del municipio, es decir, en Allande, y en el entorno de Verducedo, como usted bien sabe, segundo núcleo de población más importante en Allande. Es decir, han pegado un cambiazo de lo que ustedes pedían primigeniamente, insistentemente, y además matizaban con una sustitución integral y con carácter de urgente. Parece ser que si era urgente en febrero de 2012, ¿cómo me puede acabar de decir usted misma que en su propio plan de carreteras ni tan siquiera lo contemplan, poco menos? Entonces, creo que tenemos aquí una especie de conflicto de incongruencias, porque no puede ser uno y lo contrario, eso estará de acuerdo, señora consejera, y por tanto me parece que estamos ante un caso evidente de demagogia política en estado puro, que ha constituido nuevamente un cambiazo en toda regla y nos han hecho una inversión chapucera sobre unos tramos. Ya le digo, mientras ustedes reclamaban otra cosa totalmente contraria. Me parece también bastante desalentador que me diga que poco menos que como ni siquiera se prevé, ya veremos a ver, bueno, me explica lo del acondicionamiento de los drenajes, pero bueno, poco menos que con los plazos no figurando ni tan siquiera en el plan, pues será para cuando las ranas críen pelo, me puedo imaginar. Me gustaría, señora consejera, que ya que no está incluido en el plan y usted, sin embargo, si me habla de que hay previsto algún tipo de... pudiese concretarme un poco cuándo va a ser. Me imagino ya que en esta legislatura, desde luego que no, en modo alguno. Es decir, que han dejado ustedes pasar la oportunidad que reivindicaban al anterior Gobierno, han dejado pasar
la oportunidad de hacerlo ustedes mismos. Creo que esto requeriría, al menos a los usuarios de esa carretera y en especial a los vecinos de Allande, por ser el municipio por el que discurre en su totalidad, el tramo Puente del Infierno, Salto de Grandas de Salime, requeriría por lo menos de una explicación, ¿verdad?, de cómo aquellas mociones se debatieron de urgencia sin votar la urgencia, sin figurar dentro del orden del día del pleno convocado, carecer de firme, además, cómo fue tanta la urgencia, se votaron con tanta premura y cómo, oh curiosidad del destino, escasos meses después, teniendo ocasión de hacerlo, incluso pudiendo tan siquiera contemplarlas en el plan de carreteras, no lo hacen. Si pudiese darnos explicación, seguro que le estarían agradecidos. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Campos. Señora consejera, tiene la palabra. Señor Campo, como a usted no le presumo en modo alguno venir a esta comisión a convertirse en portavoz ni de las posiciones políticas del Partido Socialista ni del Partido Popular, por más que las esgrime usted en su intervención, quiero pensar que lo que realmente reivindica es que esa actuación de renovación del pavimento de la S14 se lleve a cabo desde el Gobierno de Asturias. Quiero pensar que esa es, dicha simple y llanamente, su posición. Tengo que señalarle en primer lugar que, bueno, me sorprende que después de casi 3 años de legislatura, por primera vez, traiga usted el tema de esta carretera a colación de esta Cámara. Mire, ni en la ley de presupuestos, ni en el debate de la ley de presupuestos para el año 2014, invocaron ustedes para nada esa necesidad, ni lo han invocado tampoco cuando se debatió la ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito. Por cierto, hicieron una veintena de enmiendas referidas a distintas carreteras. En ningún momento se refirieron a esta, ni siquiera suscitó en modo alguno su preocupación y su inquietud cuando en esta comisión yo comparecí y les expliqué el programa de conservación de carretera. Un programa en toda regla, por más que a usted le pese, y por cierto, tengo que alegrarme de que grupos parlamentarios de esta Cámara lo hayan valorado de una manera expresa positivamente. Ahora usted nos habla de reparación integral y de una serie de incongruencias. En modo alguno. Está perfectamente definido en el programa de conservación qué es lo que necesita actuación. La carretera, la S14, tiene un itinerario de 58 kilómetros y son aproximadamente las 2/3 partes del mismo, unos 38 kilómetros, los que necesitan intervención sobre el pavimento, porque sin ningún titubeo el programa de conservación califica que este está en estado regular. La parte de la carretera entre el Puente del Infierno y Pola de Allande y la parte entre la presa de Grandas de Salime y la capital del concejo está en un estado aceptable y, por tanto, a menos que se reivindique desde este Parlamento por su grupo parlamentario que se derroche, que se dilapide dinero público, que por cierto es muy necesario para otra serie de carreteras que con mayor urgencia necesitan intervención, no debiéramos de confundir las cosas. La carretera, 58 kilómetros, estado de conservación, de los mismos 2/3 partes regular, y así está diagnosticado, como digo, perfectamente en el plan de conservación, en el programa de conservación. En 2 ocasiones, efectivamente, ninguna de ellas a solicitud del Grupo Parlamentario Foro Asturias, he venido a esta Cámara a hablarles de la S14, la carretera Grandas de Salime, Puente del Infierno. Y en 2 ocasiones he sido absolutamente clara. He identificado cuál era y definido cuál era el estado de conservación y he comprometido actuaciones en la misma. En uno de los casos, una actuación en un muro en mal estado como consecuencia del tránsito de vehículos pesados a la altura del puente de Canedo, y en otra ocasión, labores en aquellos tramos de firme más deteriorado. Han sido actuaciones que han supuesto una inversión ya ejecutada por parte de la Consejería en la S14 de 360.000 euros, señoría. Pero, mire, puedo pasarle por alto que usted, no me haya preguntado y me venga a preguntar ahora por esta carretera por primera vez a lo largo de esta legislatura, porque al fin y al cabo está en su derecho de preguntar cuando quiera al Gobierno y el Gobierno gustoso de venir a responderle. Puedo pasarle por alto también que me hable ahora de la reparación integral y que pretenda confundir y cuestionar lo que hicimos y dar por supuesto que no vamos a hacer nada más, por eso de que desde la labor de oposición es una práctica ciertamente frecuente esa del por pedir que no quede.
Y puedo incluso entender que cuestione la inversión que hemos llevado a cabo, que con ser 360.000 euros probablemente sí que es insuficiente para las necesidades actuales de la conservación. Lo que no puedo admitir y no puedo pasar por alto en modo alguno, y no voy a consentir, no debo consentir que torticeramente lo utiliza usted en esta comisión, porque yo creo que habrá ciudadanos que probablemente les interese este debate, sin duda muchos hayandeses y hayandesas, es que trate de justificar su posición en esos plenos municipales cuando usted era concejal de foro en el Ayuntamiento de Allande. Usted, cuando muy sensatamente el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento defendió la reparación del pavimento de esta carretera, sensatamente a partir del punto en el que efectivamente existen deterioros a partir de Pola de Allande, usted se atechó en una anécdota formal para no votar, no apoyar con su voto el arreglo de esa carretera. Esa es la verdad. Y por si fuera poco, no agotaron ahí su estratagema, sino que cuando la demanda, que efectivamente salió adelante por el apoyo del Grupo Socialista y del Grupo Popular en el Ayuntamiento, cuando la demanda llegó al Principado de Asturias con la mayor de las diligencias, una diligencia que era, digamos, bastante ausente por lo demás en la gestión ordinaria de la Consejería, contestaron con mucha rapidez que la carretera tenía un estado aceptable y que no estaba previsto en modo alguno la actuación de la misma, al menos a corto plazo. Esa es la verdad. Tengo aquí los documentos, si quiere, cuando terminemos esta sesión, se los muestro para refrescarle la memoria. Por tanto, ya y volviendo a la seriedad, que es lo que nos gusta practicar desde el Gobierno del Principado de Asturias, admitimos que la carretera tiene en 2/3 partes de su itinerario un estado regular, que necesita efectivamente reparación en ese tramo, y la ley de presupuestos, si llega a verla, del año 2015, es un buen instrumento para conseguir que esa carretera salga en su reparación de pavimento adelante. El Gobierno, como saben, ha brindado a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, sin excepción, su disposición a negociar. Y tienen, insisto, una oportunidad de oro en ese debate parlamentario para demostrar cuál es el quid de su posición. Si realmente les interesa ayudar y defender la atención de las necesidades y de los problemas de los ciudadanos, en este caso particularmente y de manera especial a allandeses y allandesas, o si por el contrario lo que pretenden termina y empieza en atacar y acosar al Gobierno con engañosa palabrería. Iremos viendo, señor Campo.